Durante muchos años viví atrapada en el papel de víctima, quejándome de mi realidad, diciendo por qué las cosas me pasan, por qué las cosas me pasan así. La vida me pasaba, según yo, no la estaba creando, me pasaba. Sentía literalmente que la vida me pasaba por encima, estaba en un pozo del que no veía salida. Esto no fue hace tanto, fue hace 2 años y medio. Estaba en una depresión muy grande, con ataques de pánico diarios, una ansiedad que no podía con mi vida, no tenía propósito. Estaba en una relación tóxica, narcisista, tremendamente en papel de víctima yo. No tenía dinero, no tenía trabajo, no se me caía una idea de cómo hacer dinero tampoco, pero lo principal de todo es que estaba totalmente desconectada de mí y de mi poder interior. Me levantaba cada día con miedo, con culpa, con angustia, pensando que cómo salgo de acá, o sea, cómo salgo de esto. Y a veces cuesta reconocerlo, ahora ya no, pero he pensado hasta en quitarme la vida porque era, ¿para qué quiero vivir? O sea, creo que si me muero sufriría menos, ¿no? La mayoría se nos habrá pasado en algún momento por la cabeza. Y esto fue lo mejor que me pudo pasar porque para mí fue un quiebre y siento que, bueno, algunos le llaman la noche oscura del alma, pero para mí fue mi punto de quiebre. Y cuando dije, basta, algo dentro mío dijo, basta, no puede ser esto la vida, no puedo seguir así, no quiero seguir así, apareció la luz. La luz para mí apareció en forma de una persona y acá me pongo un poco emocional porque estoy pasando por un duelo bastante grande. Esta persona fue muy importante en mi vida, fue mi coach durante 1 año y medio. Ella se llamaba Carolina y digo se llamaba porque falleció hace unos días. Y siempre hablo de ella, a mis alumnos le hablo de ella, siempre que cuento mi proceso hablo y voy a seguir hablando de ella. Porque yo siento que a ella la usó Dios para venir a mostrarme realmente cómo funcionaban las cosas y cómo funcionaba la vida, y fue Dios a través de ella. Y yo estaba en este papel de víctima, en este mood de por qué me pasan las cosas y todo es una mierda y por qué mi pareja es así, porque, o sea, echando culpas afuera, concentrándome todo el tiempo en poner la energía en lo que no quería. Estaba todo el tiempo poniendo la energía en lo que no quería crear. Esto no me gusta, porque esto, porque el otro, porque me hacen, porque, bueno, estaba totalmente en papel de víctima, desempoderada de mí misma, que el país, que el gobierno, que la economía, y entraba, porque claro, como estaba calibrando en un nivel de conciencia muy bajo, uno accede, ahora lo entiendo, al inconsciente colectivo que también está calibrando en eso. Y como yo estaba calibrando en miedo, en vergüenza, en culpa, compraba inconscientemente cualquier pensamiento y entraba en ese discurso de quejarme de la vida, que todo está caro, que el gobierno, que el país, que no se puede, que acá en Argentina no hay posibilidades, y todas esas creencias limitantes que seguramente te sonarán muy familiares. Entonces, en ese momento conozco a Carolina, que fue mi coach, y ella era coach ontológico especializada en heridas de la infancia, también en constelaciones después, y ella me mostró un mundo. Ella me dijo, pero desde las primeras sesiones me dijo, nadie te hace nada. Vos elegís qué permitir y qué no en tu vida. Vos podés elegir cómo sentirte. Y para mí era como, ¿cómo? ¿Cómo voy a poder elegir cómo sentirme? ¿Cómo que yo? No, pero a mí esto me está pasando. Y yo seguía y seguía en papel de víctima. Y ella me hizo ver que lo que yo estaba viendo en mi 3D, en mi mundo físico, era simplemente un reflejo de lo que yo estaba sosteniendo. Y la pregunta que me invitó a hacerme es, no, ¿por qué el otro me hace eso? Porque el otro es el otro y el otro hace lo que quiere y el otro, si no es ese, va a ser otro. El tema es, ¿por qué yo permito y elijo sostener esto en mi vida? Y ahí me hizo mirar para adentro y a mí me explotó la cabeza. Uno que está en el mundo del autoconocimiento y del desarrollo personal y espiritual hoy en día ya lo normaliza, ¿no? A esto, pero en su momento no fue normal para mí y fue lo que a mí me cambió la vida, y sé que
esto también le puede cambiar la vida a millones de personas y por eso hoy elijo compartirlo y contar un poco mi historia también para que me conozcan un poco más los que no me conocen. Pero a mí me marcó para siempre entender que yo podía elegir, que todo estaba dependiendo de mí y que todo lo estaba creando, no había nada que se exceda de mí, o sea, todo lo estaba creando mi mundo interno. Pero sí, por más que yo ya tenía 10 años en el mundo holístico y sabía perfectamente de mi mundo interno, tenía mucha teoría, pero muy poca práctica. Y la vida acá me empujó a la coherencia, yo le digo. Empezar a ser coherente con lo que yo predicaba, porque de hecho también yo era instructora de autoconocimiento en una escuela a nivel mundial, donde hablábamos de espiritualidad, del mundo interior y del ego y de la conciencia, pero de la boca para afuera, porque después seguía creyendo víctima de las circunstancias y mis resultados externos y mi 3D reflejaban eso. Si vos querés ver el nivel de conciencia de la persona, fíjate sus resultados, fíjate su mundo físico. Ahí tenés el verdadero si está aplicando o no lo que enseña o lo que aprende o lo que lee, ¿no? También, porque a veces hacemos muchos cursos, pero bueno, la realidad se ve, por sus frutos los conoceréis. Así que yo entendí, y a mí me cambió la vida entender, que lo que yo estaba viendo en mi mundo físico ya estaba muerto. Cuando yo empecé a entender cómo funcionaba realmente la manifestación, cómo somos dioses creadores, pero lo hemos olvidado, y empecé a entender cómo creamos, a mí me voló totalmente la cabeza y ahí fue cuando aparecieron en mi vida a través de Carolina y a través de Laín las 7 leyes universales con el libro de La voz de tu alma. Y ahí algo dentro mío dijo, qué locura esto, o sea, lo sabía pero no lo entendía. Lo entendía, pero no lo comprendía, o sea, no lo había integrado conscientemente, porque una cosa es entender las cosas a nivel intelectual, pero otra cosa es realmente entenderlas a nivel conscientivo. Y cuando las entendés desde la conciencia, es cuando lo pasás por el cuerpo y lo haces tuyo. Y yo no había hecho mío eso. Sí, hablaba de empoderamiento, de conciencia, de despertar, de iluminación y muchas cosas, pero realmente no lo estaba entendiendo. Así que cuando yo me di cuenta que lo que yo veía en mi mundo físico simplemente era un reflejo, era un espejo, era algo muerto, no era algo vivo, porque lo que realmente está vivo y está creando era lo que yo sostenía en mi mente. Y que lo que baja al mundo físico, porque está el mundo, o sea, el plano mental, el plano emocional, y después está el mundo físico, o sea, hasta que baja a la tercera dimensión hay un proceso y eso lleva un tiempo. El tiempo en realidad no existe, pero nosotros lo percibimos en la 3D como que sí. Entonces, claro, lo que estaba vivo, lo que realmente estaba creando, estaba en lo invisible. Y estamos tan identificados con el cuerpo y con la materia, la mayoría, el 90 y pico % de los seres humanos, que no nos damos cuenta de esto. Entonces, lo que vemos en nuestro mundo físico, en nuestra tercera dimensión, que es lo que nos sucede en la vida, lo vemos como una verdad, como si fuese verdad. Esto es porque lo estoy viendo con mis ojos. Y es totalmente lo contrario. Lo real, lo que realmente está creando, lo que puedes cambiar, es lo invisible, es lo que no se ve. Son tus pensamientos, son tus emociones, es tu energía. Así que empecé a entender las leyes universales y ahí mi vida cambió, por eso hace poco lancé un libro sobre las 7 leyes universales y es lo que más enseño en mis mentorías porque es lo que más a mí me cambió la vida. Yo digo que son las leyes de Dios y después voy a hablar más de eso en otros videos. Esto era más como para introducir a quién soy, qué hago y por qué estoy haciendo esto. Pero bueno, ahí me di cuenta que nada era casualidad, que todo estaba regido por leyes que por más que yo no las entienda y no las comprenda, eso me estaba rigiendo igual y que si yo iba en contra de esas leyes, las iba a pasar mal. Cuando entendí que cada situación que a mí me pasaba, yo la estaba atrayendo porque había una ley de vibración y de atracción que estaban funcionando independientemente que yo lo conozca o que no, que había una ley de causa y efecto, que es la ley del karma, que yo la estudiaba en el budismo, que es lo mismo, con otro nombre, y después voy a hablar más de eso, de que cómo al final todas las religiones o las grandes escuelas espirituales apuntan a lo mismo con distinto nombre,
pero había una ley de causa y efecto que me decía que según lo que yo hacía, pensaba y sentía, eso estaba generando un efecto. O sea, esa era la causa del efecto. O sea, eso iba a provocar un resultado. Entonces, cuando yo entendí que si quiero un futuro nuevo, no se trata de pelearme, no se trataba de pelearme con lo que yo veía en mi mundo físico, sino que transformándolo en mi mundo interno. El mundo físico literalmente se acomoda, se amolda solo a eso que yo modifiqué en mi mundo interno, literalmente se transforma acorde a lo invisible. Ahí realmente me cambió la vida. Y bueno, Jesús dijo, según tu fe se te será dado. Mateo es el libro de la Biblia que a mí más me vuela la cabeza, por eso le puse ese nombre a mi hijo. Y ahí entendí algo mucho más profundo, que fue lo que más me cambió la vida. Y todo esto que estoy diciendo después lo voy a ampliar en otros videos de YouTube. Pero esto de que por tu fe se te será dado, a mí sinceramente fue una volada de cabeza, porque cuando yo entendí que para manifestar algo necesitaba creer sin ver, y cuando lo empecé realmente a aplicar, pero de verdad, no desde la teoría, sino realmente me di cuenta que la fe era lo más importante, pero no la fe como religión, sino como esa certeza interior que viene del alma, es esa fuerza invisible que te sostiene a pesar de que en tu mundo físico no estés viendo eso materializado. Entonces es esa convicción que aunque no lo veas sentís que ya está hecho, pero eso lo podés aplicar, creo yo, y si por tu fe se te es dado, creo que es lo que más tendríamos que cultivar, es la fe. Y para hacer eso, creo que primero tenemos que entender cómo funcionan las leyes de Dios, cómo funcionan las leyes universales y cómo funciona la manifestación. Porque si yo entiendo, por ejemplo, que todo tiene una gestación, que ley de mentalismo, lo que piensas se manifiesta, donde pones tu atención, pones tu energía y ahí está creando y eso se expande al mismo tiempo, porque funcionan las 7 leyes al mismo tiempo. Entonces la ley de causa y efecto me está diciendo que si yo sostengo algo en mi pensamiento, eso es la causa del efecto. O sea, claro, la manifestación va con delay y están funcionando todas las leyes al mismo tiempo. O sea que si yo sostengo algo en mi mente y creo que ya es mío y me comporto como si ya lo tuviera, porque eso también está en la Biblia, pide en oración como si ya lo tuvieses y eso será tuyo. Entonces cuando yo entiendo todo eso, me dejo de identificar con el plano físico ya no tiene un significado, da igual. Es literalmente, yo le digo a mis alumnos, fingí demencia, eso está muerto. ¿Qué es lo que vos querés crear? Eso que estás viendo en tu mundo físico solamente tiene un significado si vos elegís dárselo. Elegís dárselo, querés eso aceptarlo como una verdad. La única forma de que sea verdad es si vos lo aceptás como una verdad. Si no querés eso, decís, no acepto esto como una verdad, la verdad es tal, y te pones en tu mente lo que sí querés y sostenés eso, como la manifestación va con delay, pero si lo sostenés, eso se va a materializar sí o sí. Entonces, cuando empezás a practicar esto y lo llevas a la práctica y te das cuenta que funciona, te cambia la cabeza, porque ahí decís, soy un Dios, literalmente, soy Dios, puedo crear lo que quiero, lo único que necesito es aprender a dirigir mi energía y a controlar mi mente. Y ahí te das cuenta, y decís, bueno, ¿y cómo empiezo a controlar mi mente? Bueno, eso es lo no tan fácil, ¿no? David Hawkins dice, el esfuerzo es interno, no es externo. Nunca tenés que hacer esfuerzo externo. ¿Querés más plata? No es que tengas que trabajar más, es que tenés que soltar la negatividad, los niveles de conciencia bajos que tenés asociado al dinero. Tenés que drenar la vergüenza con respecto al dinero, la culpa con respecto al dinero, dejar de relacionarte con el dinero a través del nivel de conciencia del miedo. Entonces, el trabajo siempre es interno, el esfuerzo que tenés que hacer es interno. Y con respecto a controlar la mente, es lo mismo. O sea, el esfuerzo es interno, es mental, es optar por niveles de conciencia elevados, es dejar el miedo y optar por la fe. Y esto es toda una práctica. Y yo cuando se me abrieron las puertas a esto y dije, acá, con esto solucionás la vida, con esto creás lo que vos quieras. Estas son las herramientas. Y ahí me metí de lleno. Y bueno, ahí viene la parte en la que voy a contar resumidamente qué es lo que yo hacía, de dónde vengo, qué hacía esta piba antes de todo eso, porque a veces me lo preguntan. Bueno, yo
Estudié en un colegio católico, me recibí de bachiller en ciencias sociales y bueno, obviamente caí en la Matrix, por más que yo desde los 14 años, en realidad desde que nací, desde chica, siempre me han pasado cosas espirituales, experiencias extrasensoriales, veía cosas, etcétera. Para mí siempre fue como muy normal hacerme preguntas fuera de lo normal para lo que eran mis amigos y mis compañeros de colegio. De hecho, yo era como la loca, la que veía las energías, la que ve los fantasmas, la que tiene un fantasma en su casa, y bueno, todas esas cosas que es muy chistoso, en el momento lo contaré. Pero a partir de los 12, 13 años ya esto empezó como a ser como más fuerte y me empezaron a pasar experiencias extrasensoriales como más heavies. No sé si seguramente habrás escuchado o te habrá pasado o habrás conocido a alguien que hable de esto, pero me empezó a pasar desprenderme del cuerpo involuntariamente. Esto se llama viaje astral. Entonces, yo a los 12, 13 años tuve mis primeros viajes astrales, inconscientemente, no entendía qué era lo que me estaba pasando, yo no entendía por qué de madrugada me quería levantar para ir al baño y me desprendía y veía mi cuerpo ahí tumbado en la cama y sentía que yo estaba muerta, era como un trauma para mí, no entendía qué me pasaba. Entonces le decía a mi mamá, me pasa esto, llorando, claro, mi mamá no entendía, me dice, bueno, no sé, vamos al psiquiatra, seguramente te van a medicar, y claro, ¿qué hace el psiquiatra? Uy, alucinación, pum, medicación. Gracias a Dios jamás, pero jamás tomé una pastilla, porque yo sentía de que, no, esto no es una alucinación, lo que yo estoy viviendo es real, o sea, es real, a mí nadie me puede venir a contar que yo vi mi cuerpo ahí y que yo no era mi cuerpo, que sino que yo era la que estaba elevada en el aire, vibrando a millones de años luz, viendo y observando mi cuerpo. Yo era la conciencia que observaba mi cuerpo, yo no era mi cuerpo. Entonces, claro, ya desde los 12 años tuve todas estas planteos de, si yo no soy mi cuerpo, ¿quién carajo soy? Después se sumó, bueno, si yo no soy mi cuerpo, si yo no soy mis emociones, ¿quién carajo soy? Y cada vez iba más profundo, ¿no? Pero bueno, siempre tuve estas experiencias desde chica, entonces siempre busqué como todo este tipo de respuestas a las preguntas de quién soy, de dónde vengo, quién creó el universo y qué pasa cuando me muero, si yo no soy mi cuerpo y veo que en vida puedo estar conectando con el plano de la muerte, que después en ese momento, nada, era, no sé qué año era, yo tenía 12 años, en ese momento iba al colegio, era chica, entonces me ponía a buscar en Google, en Wikipedia, no sé, ahí le preguntaba a un amigo en la web, y en ese momento no existían las redes sociales y había blogs. Entonces, claro, yo entro a un blog y pongo que me manda un amigo, me dice, no, boluda, vos no estás loca, vos hiciste un viaje astral, me dice, yo tengo un amigo que también le pasa lo mismo y se desdobla, entonces me dice, voy a hacer una cita con vos y mi amigo en la plaza de Avellaneda y nos juntamos. Entonces, bueno, me junté con ese chico, yo tenía 14 años, era súper chica, y nos empezamos a contar y me dice, sí, vos sentís como que te vibra el cuerpo así, ves tu cuerpo ahí, sí, bueno, y que con la velocidad del pensamiento vos podés aparecer en otro lado y podés traspasar las paredes y esto. Sí, a mí me pasa lo mismo. ¿Sabes qué intenté yo? Me dice, yo puse una cuchara en la mesa, entonces yo, estando en cuerpo astral, moví la cuchara y después cuando volví la cuchara estaba en el piso y él ya estaba como ya reexperimentando. Yo estaba como, Dios, no quiero que me pase esto. ¿Por qué me haces esto a mí? Yo en papel de víctima. ¿Por qué me haces esto a mí? ¿Por qué me haces vivir estas cosas? O sea, me quiero morir. Yo en ese momento lo tomaba como algo súper trágico de que me quería morir por estar viviendo eso. Entonces, bueno, este chico me dice, quédate tranquila, tengo otro amigo que también le pasa. Entonces llamó a ese amigo a la plaza y estábamos los tres hablando de eso. Mi amigo no había experimentado el viaje astral, pero estaba fascinado escuchando todo porque nos creía, porque éramos tres amigos de él muy íntimos. Entonces, tipo, él quería empezar a practicar hacer un viaje astral. Bueno, nada. Entonces, yo ya estuve en todo este mundo, que no me identifico con mi cuerpo físico, ya sé que no soy mi cuerpo y siempre tuve como preguntas de otro estilo que las personas por lo general no se hacen. Entonces eso hizo que desde muy chica, yo apenas terminé el colegio, tenía 17 años y ya me metí en las primeras escuelas holísticas a investigar esto, bueno, del Reiki, de las energías, de la limpieza energética. Entonces ya empecé desde muy chica.
En 2018, ahí recién ya empecé a hacer como cursos más formales, me recibí de facilitadora en meditación. ¿Qué más hice? Bueno, hice Reiki nivel 1, nivel 2, hice tarot evolutivo, bueno, toda la parte de terapias holísticas, pero sentía que nada me estaba dando las respuestas que yo estaba buscando, que estaban en otro nivel. No tengo las respuestas todavía, pero sí de a poco, todos estos años he encontrado respuestas. Y bueno, nada, todo eso me llevó al día de hoy, o sea, haber pasado por 10 años de mundo holístico, estando en distintas escuelas espirituales. Soy practicante budista de la escuela Paramita del Lama Rinchen, que seguramente lo conocen, ya hace 3 años, o sea, formalmente estoy ahora en sus grupos de estudio. Que son grupos reducidos, que estudiamos directamente desde España, pero online. Bueno, he pasado por escuelas de autoconocimiento también, estuve varios años, 5 años, viviendo en templos, en monasterios. Bueno, después les contaré, le ampliaré un poco más. Pero ¿qué pasó? Claro, yo cuando salgo del colegio, por más que tenía todas estas experiencias y todo este mundo espiritual encima, y que era obviamente la oveja negra, la loca, la que nadie me entendía, estaba en la Matrix, estaba en mi familia que me decía, vos para ser alguien en la vida tenés que estudiar una carrera universitaria y recibirte, porque si no, no vas a tener futuro, ¿no? Esta era la creencia. Hoy en día animo a las personas a dejar de creer este tipo de cosas, pero después hablaremos de eso. Pero bueno, nada, yo tenía 17 años, salía del colegio, me tenía que recibir de algo. Yo creo que una persona a los 17 años no está capacitada para saber qué es lo que quiere dedicarse a toda su vida. Uno elige una carrera porque, bueno, más o menos te puede llegar a dar una idea de qué es lo que vas a hacer, y ni tampoco, porque yo creo que a muchos nos pasa que nos recibimos y después ahí nos damos cuenta de qué se trata realmente el trabajo y realmente si te gusta o no, y yo creo que la mayoría nos damos la cabeza contra la pared, pero bueno, ya está, ya estudié 5, 6, 8 años, me tengo que dedicar toda mi vida a esto, ¿no? Es muy triste esto. Yo estudié 8 años, porque bueno, estudié licenciatura en administración de empresas, estudié 5 años full, o sea, trabajando y estudiando. Yo no dormía, dormía 2, 3 horas por día y volvía a trabajar, porque encima trabajaba en lugares donde me hacían trabajar 12 horas, donde yo aceptaba inconscientemente trabajar 12 horas por 2 pesos, trabajos como Mostaza, Burger King y toda esta cadena de comida rápida. Entonces yo de ahí, matada, con un olor a papas fritas tremendo, después de haber trabajado 12 horas, me iba a la facultad a cursar 6 horas, a veces 4 horas. Encima era en Capital, tenía 4 horas de viaje. De ahí me volví a mi casa muerta, y de ahí me tenía que poner a estudiar. Y estudiaba ojeras, así, siempre, años, y de ahí me iba a trabajar de nuevo, habiendo dormido muy poco, y esa era mi rutina, para después tener un día libre a la semana, en el que aprovechaba a estudiar todo lo que no había podido estudiar. Bueno, un horror, años de estrés, llorar, ansiedad, bueno, para rendir parciales y tener buenas notas. Tuve muy buenas notas siempre en la facultad, siempre 9, 10, pero claro, faltaban, no sé, un cuarto, sí, menos un cuarto de la materia de la carrera para recibirme, y ya empecé a trabajar como administrativa, trabajé en estudios contables, trabajé en empresas donde me habían dado directamente a liderar toda la oficina, era como la jefa de administración. Claro, estaba de 9 a 18 en una oficina donde cuando entraba era temprano y cuando salía ya era prácticamente de noche. Me perdía todo el día encerrada haciendo trámites, haciendo facturas, haciendo, bueno, cosas administrativas, que la verdad que no me encantaba, pero dije, bueno, es lo que estudié, ¿no? No me apasionaba, sinceramente, y después en un momento digo, ¿qué estoy haciendo? Bueno, debe ser que este trabajo no es. Entonces paso a otro trabajo, lo mismo, hasta que digo, che, ¿será que esto es lo que quiero hacer toda mi vida? Pero me di cuenta súper rápido, no habrán pasado ni 2 años que yo dije, esto no es lo que quiero. Y por más que me paguen bien, que no me pagaban tan bien, pero poner que me paguen bien, ¿esto me hace feliz realmente? O sea,
soy esclava de un trabajo de 9 a 18, más las horas de viaje, para ganar ¿cuánto? Bueno, hoy en día, ¿cuánto pagan por esos trabajos? No sé, $1.000. ¿Qué haces con eso? ¿Sobrevivís? O sea, y para tener un aumento o una mejor calidad de vida tenés que matarte y ser el mejor para que te lleguen a dar un aumento. Entonces, y yo decía, ¿qué estoy haciendo? ¿Qué estoy haciendo? Esto no me apasiona, esto no me gusta, y me frustraba porque digo, bueno, pero estudiaste 8 años, pues ya después, los últimos años ya empecé como a dar de a una materia, después perdía un cuatrimestre porque ya no tenía ganas, o sea, realmente me desviví 5 años sin dormir, trabajando y todo, dando materias que ni siquiera me interesaban. Y en un momento digo, ¿qué estoy haciendo? Bueno, nada, cuestión que termino como dejando en stand-by la facultad y ahí fue cuando aparece Carolina con todo este despertar de conciencia y también la pregunta era, lo que no te hace feliz, ¿por qué lo sostenés? Y la facultad, y esto de dedicarme a ser administrativa, porque era lo que me iba a dar un futuro y a ser alguien en la vida, no me hace feliz, ¿por qué lo sostengo? Cuando yo empecé a ver en Carolina mi propósito, porque ella me ayudaba a mí y me volaba la conciencia, me hacía preguntas, me servía de espejo, y yo cada vez despertaba más, despertaba más, despertaba más, me empecé a empoderar con las leyes universales y ahí empezó a cambiar mi vida. Yo, o sea, trascendí los ataques de pánico en 2 meses. Yo tenía ataques de pánico diarios, o sea, diarios. Es triste a veces contarlo, pero mi nene se dormía, tengo un hijo de 3 años y medio, Mateo, en ese momento tenía 1 año, pero Mateo se dormía y yo sentía que me iba a agarrar el ataque de pánico, pero no sé cómo aguantaba hasta que Mateo se duerma porque yo quedaba tirada en el piso y yo sabía que si yo quedaba tirada en el piso, sintiendo que yo me moría y que me faltaba el aire, no lo iba a poder sostener a él porque era un bebé de 1 año, todavía no caminaba y era gordito y yo decía, ¿cómo termino tirada en el piso con el nene? Entonces hacía fuerza hasta lo último y para que me agarre el ataque de pánico, no, era una locura y yo tenía ataques de pánico diarios. Y los trascendí en 2 meses gracias a esto de la liberación emocional y de dejar de evadir la ansiedad y pasarla por el cuerpo. Entonces, cuando a mí me cambia la vida así y empiezo a superar los ataques de pánico, empiezo a empoderarme, empiezo a encontrar mi propósito, empiezo a preguntarme qué es lo que quiero, empiezo a darme cuenta que no soy víctima de nada, sino que yo estoy sosteniendo relaciones, trabajos, migajas de todo aspecto de la vida, porque yo tenía heridas que no estaba sanando, que me estaban poniendo en papel de víctima, echando culpas afuera para no hacerme cargo de lo que en realidad era mío. Ahí me cambió la vida y Caro me dio las herramientas para que yo trascienda todo eso. Y en cuestión de 1 año y algo, yo ya era totalmente otra persona. Yo ya estaba estudiando la carrera de coaching ontológico y ya estaba decidida a dejar todo por mi propósito. Y acá estamos. Después le contaré todo ese proceso del medio. Pero bueno, nada, esa es un poco mi historia. Así que a mí me cambió la vida realmente poder darme cuenta que no era víctima de nada, que no importa el presidente, que no importa la economía, que no importa, lo que importa es mi nivel de conciencia, porque según mi nivel de conciencia es lo que mi mundo va a reflejar afuera. Y yo creo a través de mis pensamientos y de mis emociones, y de mis acciones también. Pero las acciones, ¿de dónde vienen? Vos te comportás según cómo sentís y según cómo pensás. Así que todo parte en la mente. Y cuando me metí en budismo, ahí me terminó de explotar aún más el cerebro, porque era como, es lo mismo, o sea, es lo mismo con otro nombre, con otras formas, pero al final explican lo. Así que bueno, esto fue un poco mi historia, de dónde vengo, más o menos. Hay algunas cosas, es difícil poder resumir toda una vida, o sea, 30 años, tengo 30 años, en un video de unos minutos, pero bueno, ahí iré ampliando algunas cosas que creo que pueden servir para cambiar la perspectiva de lo que son las cosas y todo lo que a mí me sirvió y lo que yo pude aplicar para transformar mi vida. Eso siento que es mi misión y como que no puedo no hacerlo, dejé absolutamente todo por dedicarme a esto y cada día confirmo de que fue la decisión correcta, es lo que mi alma vino a hacer, lo sé desde muy chica, pasa que me he hecho mucho la tonta con esto, pero
Este es mi propósito, es lo que yo vine a hacer. Este es mi primer video de YouTube, así que bueno, nada, que salga lo que tenga que salir. Sé que después voy a mejorar, no le estoy dando mucha bola al formato, a la estructura ni nada. Simplemente prendí la cámara y quise compartir un poco de mí como para empezar y bueno, que me conozcan un poco más. Esa es la idea, porque pasa que en las redes sociales, en lo que son los reels, las historias, bueno, a veces los videos pueden servir un poco más, los lives, pero se complica un poco como hablar más largo, ¿no? Es como que no, es difícil capaz que te conozcan en unos minutos, nomás que te mostrás en redes. Y bueno, acá me puedo como abrir un poco más. Bueno, la idea no es tanto hablar de mí, sino de, bueno, las herramientas, obviamente, que yo he aplicado, y voy a hablar de cómo fue mi experiencia con respecto a cada herramienta y todo. Pero bueno, este era como un un video como más específico de quién soy yo, de dónde vengo, qué es lo que hago. Me habré olvidado 800.000 cosas de contar, pero bueno, para los que no me conocen, vuelvo de nuevo, soy Joana Otranto. Al final me recibí en la historia de coach ontológico profesional. Tengo títulos de un montón de cosas holísticas. La verdad es que me da un poco de paja, perdón la palabra, pero esto de tener que etiquetarnos, ¿viste? ¿Y vos qué sos? ¿Y qué estudiaste? ¿Cómo te resumo 10 años de un montón de cosas? O sea, soy coach, soy mentora de la conciencia. Herramientas, muchas. Así que bueno, eso. Bueno, nada, los invito a suscribirse a este canal de YouTube, donde voy a empezar a compartir las herramientas que, como les digo, a mí me sirvieron, de metafísica, leyes universales, neurociencia, meditación especialmente. Bueno, todo lo que es el despertar de la conciencia. Tengo muchas experiencias también que pude después entender con el tiempo que era lo que pasaba. Bueno, estudio mucho a David Hawkins también, así que a mí haber aplicado esto en mi vida y empezar a entenderlo me cambió la vida. Así que vamos a compartir mucho sobre la tabla de los niveles de conciencia aplicado a todas las áreas de la vida. Bueno, gracias a Dios y a mi alma, hoy vivo de mi propósito, ayudando a las personas. Me dedico pura y exclusivamente a esto, siendo mentora y siendo coach. Así que bueno, eso. Bueno, gracias por estar acá, gracias por llegar hasta acá. Déjame un comentario si te resonó algo de lo que dije, o si simplemente me querés dejar un saludo o lo que sea. Y bueno, nos vemos en los próximos videos. Gracias.